Ya empecé a grabar, creo. Listo, vamos a cerrar los micrófonos y entonces vamos a ver cuánto. Ah, pues ya hay 4 personas. Podríamos empezar ya, pero vamos a esperar un minutico a que las cosas se cuadren. ¿Pueden ver la pantalla? O sea, pueden Sí, verme. señor. Ah, bueno, listo. Entonces, compartamos pantalla primero. A ver. Ujú. Comparto pantalla. Eh, Quitemos la cámara para que vaya más rápido esto. Y, y bueno, empecemos. Entonces, primero vamos a recapitular lo que hicimos antes. Yo sé que falta un minuto. Ah, no, ya se cumplió el tiempo, ya podemos empezar. Habíamos hablado del modelamiento matemático, pues la aproximación al modelamiento matemático con el contexto del COVID, ¿no? Hicimos un montón de cosas la semana pasada en cuanto, pues, a aproximarnos a cómo es la recopilación de los datos, qué podemos hacer con esos datos, cómo es el ajuste de las curvas, cuál es la diferencia entre una descriptiva y una descripción y una inferencia. La inferencia es el paso siguiente. No hemos hablado claramente de las reglas de inferencia estadística, digamos, para pasar de la distribución de la muestra, distribución muestral, la distribución de probabilidad me refiero, a la distribución de la población, es decir, cómo uno se asegura y cómo establece un intervalo de confiabilidad. Pero sí hemos hecho pues algunos modelos de juguete. Aquí teníamos alguno que era pues básicamente describir una situación ya conocida para tratar de predecirlo, asumiendo que va a tener una regularidad, es decir, que se iba a parecer a a lo que ya ha sido descrito. Entonces, pues habíamos analizado incluso con relación al COVID como ejemplo, que es el mejor ejemplo que tenemos porque está ocurriendo ahora mismo, sobre el ajuste de curvas para la situación de otros países como Italia, como, cerremos los micrófonos por favor, como Italia, como Estados Unidos, sobre las elecciones de los modelos, bueno, hablamos un montón de cosas. Y ya habíamos incorporado al fin las muertes, ¿no? Es decir, ya teníamos un índice de muerte. Al principio habíamos dicho que si no había índice de muerte, entonces de hecho no nos interesaba mucho saber, o sea, no nos impactaba el asunto del número de casos, porque si una enfermedad no produce ni casos graves ni muerte, entonces de hecho no importa cuánto se esparza, pues no es relevante del todo, digamos. Pero si hay casos graves o hay muertes, hay que entender el número de casos que se han detectado como un indicador de peligro de nuestra especie frente a la enfermedad. Bueno, en fin. Entonces, pues aquí primero los comentarios, como siempre, de contexto, de los procesos digamos, socioacadémicos que tienen que ver con esto. Todo el mundo está viendo la pantalla. Me pueden escribir si quieren, si están viendo la pantalla todos. Sí lo ven, ¿verdad? Todo el mundo puede ver las pantallas. Ok, perfecto. Entonces, aquí, muchas gracias, Evi, por estar pendiente. Entonces, aquí tenemos unos cuadros de contexto. Estamos hablando por qué es tan importante lo que habíamos dicho de flattening the curve. Voy a mostrarles aquí varios modelos ahorita, pero primero, pues, lo del contexto otra vez. ¿Se acuerdan del proceso en esta página de datos que siempre les muestro de aplanar la curva, es decir, de que no sea esta el comportamiento que estamos buscando, sino este, no todo acumulado, no todos los casos graves y críticos acá, porque toda la pandemia se desarrolla rápido, sino que se vaya desarrollando lentamente, es decir, que los infectados progresen lentamente y de esta manera el número de casos que se está dando diariamente esté por debajo de la capacidad del sistema de salud. Bueno, pues es por esto, si nosotros miramos, el único país que está sólidamente equipado para enfrentar, yo pienso que cualquier cosa, sin lugar a dudas, eh, pues podríamos argumentar que es Cuba en Latinoamérica. Seguido muy de cerca por tal vez Uruguay, pero, pero pues sólidamente Cuba y podemos hablar de Uruguay. El resto no hay como que unos indicadores que juntos nos hablen de una capacidad del sistema de salud concreta, sólida.
Entonces, si miramos Colombia, de hecho, no estamos entre los peores países de Latinoamérica, pero no estamos para nada entre los mejores. Entonces, si la clasificación es de 1 a 20 y nosotros estamos siempre por 8 9, quiere decir que pues no estamos en muy buenas condiciones, sobre todo cuando vemos que algunos porcentajes están bastante lejos de lo que tienen por aquí los países 1 y 2. Entonces, por eso es preocupante lo de no aplanar la curva. Listo, entonces ya conociendo este contexto, vamos de una a la matemática que nos interesa. Entonces, nosotros habíamos hablado de una distribución de Poisson para hablar de los datos. Entonces, por aquí, aquí arriba lo tengo. Entonces, les había mostrado cómo es la distribución de Poisson, cómo saber cuántos resultados positivos o negativos tengo. Bueno, entonces, si uno simplemente intenta decir que pues lo que uno está viendo se distribuye como Poisson y asumir que el lambda, recuerden que el lambda es de la población, el número de casos favorables, en este caso favorables a qué, a la presencia de una muerte o a la presencia de una infección, depende de cómo se vaya a hacer. Si ese lambda que está aquí, que lo estoy escribiendo lambda para que les quede claro, lo voy a ampliar para que todo el mundo pueda ver, lambda, ¿no? Es la letra griega esta. Si ese número que es una característica poblacional, típicamente pues asumimos que lo podemos inferir desde los datos, pues tenemos una gran complicación. Ese lambda es esta letra que ven acá, se lo voy a ampliar también aquí para que puedan ver mejor. Ese lambda que está a la X, esa letra griega, pues ya empezamos a incluir posibles errores, posibilidades de errores. Entonces uno tiene que calcular en esta división una exponencial, una cosa, la otra, bueno, en fin. Cuando uno calcula en esta distribución que es discreta, ¿cuál es la probabilidad de tener, por ejemplo, entre marzo 22 y 28, eh, una muerte, dos muertes, tres muertes? Esa distribución que estamos asumiendo porque reemplazamos esos valores ahí en esa ecuación que les mostré, voy a copiarla acá como para que no la tengamos tan lejos. La voy a copiar en esta página para que la tengamos presente. Entonces, si uno aplica la ecuación para obtener esa probabilidad, uno se da cuenta que, y esto es importante, modelamiento matemático, en algunos casos, si estamos hablando de probabilidades, hay ciertas posibilidades que no aportan a la distribución de probabilidad porque su probabilidad de ocurrencia es prácticamente cero. Entonces, de lo que estamos hablando es que, por ejemplo, aquí ignoramos una suma más allá de cuántas muertes podemos tener para tener un estimado de muertes. No voy a especificar en este proceso porque no es en lo que nos vamos a centrar hoy. Solamente les voy a decir que esas presunciones en ciertas distribuciones de probabilidad, en ciertos modelamientos, tienen mucho riesgo porque uno asume muchas cosas. En este caso, la asunción de que para calcular lo más probable, yo voy a olvidar el cálculo teniendo en cuenta de que haya 3 o 4 muertes en la semana de esta marzo 22-28, no es lo descabellado es de pronto ya decir que el lambda que tenemos es el lambda, es digamos el porcentaje de la población, porcentaje de muertes, por ejemplo, lambda en este caso es el promedio eh, de muertes, digamos, esperado, pero pues expresado como un decimal. Bueno, lo importante aquí es entender que esto que estoy haciendo, estas estimaciones, se pueden hacer de diferentes maneras si no hay una regla matemática. Es decir, si yo estoy haciendo casi que al ojo y es así como lo estoy haciendo con esta distribución, porque pues no es la manera estándar de trabajarlo, una simple distribución Poisson no aguanta. Yo puedo tener diferentes resultados dependiendo de cómo lo ataco. Entonces, por ejemplo, aquí utilicé la probabilidad de 1 o 2, la probabilidad de que haya 1 o 2 muertes, y aquí utilicé la probabilidad de que en general las muertes sean diferentes a cero. Entonces hice diferentes procedimientos matemáticos, entonces obtengo que por un lado podría esperar que el número de muertes sea 1 y por el otro lado que el número de muertes sea 4. Si alguien por favor tiene el dato de cuántas muertes hubo del 22 al 28, se lo agradezco, pero si no estoy mal fueron 3, o sea que estuvo dentro del intervalo. El tema es que, bueno, ¿qué seguridad tenemos de que esto no fue azar? Si por ejemplo aquí dice que el total número de muertes podría ser 5, pero hasta marzo 24 teníamos 2, eso quiere decir que se llenaron 3 muertes más. O sea, la pregunta es, estas estimaciones, ¿cómo puedo estar seguro de que la estoy haciendo con relación a una regla matemática fija?
Entonces, perdonen que no les explique el detalle de esto, pero es que si hago eso, pues duramos aquí un montón de tiempo. Entonces vamos a dar un paso más dentro de lo que ya teníamos trabajado de las exponenciales como modelo y la forma de ajustar una curva tipo exponencial a un número de infectados que uno está teniendo a diario, pero entonces para eso vamos a irnos para acá. Aquí tengo varias de las cosas que hemos hecho. Pues bueno, algunos no estuvieron, pero lo que hemos estado haciendo es tratar de tener en cuenta los puntos y meterlo en una recursión matemática o digamos en una regresión, sí, regresión hacia la curva exponencial idónea. Y entonces con ese concepto en mente, podemos entender que si nosotros proponemos una forma de la ecuación, si ven aquí esta exponencial, a la e por bx, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos eso, ¿verdad? Podemos comprender que lo que estamos haciendo aquí cuando tratamos de ajustar es tratar de utilizar esta ecuación así como está escrita a por e a la bx como una generación de datos teóricos. Entonces, cuando yo genero unos datos teóricos tal que todos los lleva a ser igual a un a, que no sabemos cuál es, b sabemos que es, cuál es por x, entonces uno puede reemplazar, no digamos reemplazar, comparar el valor que tienen X, por ejemplo, todos estos valores X de todos los días de la pandemia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 18, 19, por ejemplo, ya que estamos en marzo 27, y podemos utilizar todos esos valores de X y darles esos valores de Y, también experimentales, y con esos valores experimentales, de pronto realizar una comparación entre si yo pongo aquí el X, ¿cuál sería el Y que obtendría? Entonces aquí me va a dar una función que tiene como parámetros A y B, ¿sí? Entonces lo que hace la estadística, y eso no lo vamos a cubrir ahora de una, porque pues, por favor, nos demoraríamos horas aquí trabajándole todo desde el principio hasta cero, esto es para que ustedes lo estudien. Las regresiones, como la regresión lineal que ustedes ya conocen, se pueden hacer hacia diferentes curvas, y siempre el principio es el mismo. Uno viene y toma todos los datos y calcula unos indicadores de cómo funciona esa cercanía entre el dato experimental y el dato teórico que uno construye con relación. Voy a ver si, no, yo no puedo ampliar esto aquí, pero espero que todo el mundo vea y sepa cuál es la fórmula, la forma de una exponencial normal. Entonces, cuando uno tiene una ecuación que calcula como la diferencia entre dos estadísticos, mejor dicho, que calcula un estadístico a partir de una diferencia entre valores experimentales y unos reales, puede que todo quede en función de A y B. Pero el tema es que si uno tiene una suficientemente grande lista de funciones, uno puede combinar las ecuaciones que le da y de pronto tratar de minimizar determinado estadístico. Bueno, yo sé que eso puede ser complejo, pero por favor, cierren los micrófonos. Voy a cerrar los micrófonos a mano porque estamos. A ver, necesito. No sé quién es el que tiene el micrófono. Uy, no, un momento, me toca cerrar el micrófono porque no lo han cerrado y pues la verdad se oye mucho eco. A ver, ¿dónde puede? ¿Ya lo cerraron? Ah, bueno, ya cerraron el micrófono, listo. Entonces, lo que se hace es hacer un proceso de minimización entre unos estadísticos que corresponden al error entre la curva y los puntos. Eso es todo. O sea, hay unas funciones que se van a minimizar. Minimizar es sacarle la derivada, dejar la derivada igual a cero y entonces despejar. Ya, eso es lo que quería explicar, básicamente para impulsarlo a que lo estudien ustedes, porque no lo podemos hacer aquí porque nos demoramos mucho. Entonces, como pueden ver, podemos ajustar todavía un exponencial al crecimiento de las muertes, pero si nosotros tenemos en cuenta de que algo cambió en el sistema, necesariamente debemos tenerlo en cuenta. O sea, matemáticamente hablando, hay que incorporar el cambio en el sistema físico.
En el sistema físico el cambio fue que ahora estamos en cuarentena. Eso es una gran diferencia. Y el foco principal, que era Bogotá, lo está desde el viernes. Entonces eso pudo haber traído unas consecuencias, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar aquí otro ajuste utilizando dos exponenciales, ¿sí? Como pueden ver acá. Y con ese otro ajuste, pues mire que no parece que quedara tan bien. Eso se refleja en el R square. Entonces ahora les voy a mostrar desde la más ajustada a la menos ajustada cuáles son esas exponenciales que reflejan bien los datos. Si ustedes miran, aquí hay un valor de 0.9893. Yo les había dicho que entre más cercano a 1, mejor es el ajuste. Entonces por ahora vamos a dejarnos llevar de ese solo indicador. Hay muchas cosas que comentar del resto, pero vamos a hablar de este nada más, porque no podemos extendernos tanto. Entonces la mejor curva fue esta realmente. Entonces de esta me gustaría que ustedes vieran la ecuación. Aquí donde dice fx, pueden ver que la forma de la ecuación es un valor constante inicial más la exponencial, y eso ajusta mejor la curva. ¿Eso tiene sentido? Pues por supuesto que tiene sentido. Se puede argumentar muchas cosas, por ejemplo, que esa constante inicial es un infectado, no sé, es un representativo de un nivel de infectación previo, o no sé, o de antes de registro. Bueno, se pueden decir muchas cosas para interpretar ese valor. El tema es que recuerden que este es un modelo ingenuo, este es un modelo de juguete todavía, porque es una simple exponencial, y no hemos hecho la simulación del caso de infección de la pandemia, que se los voy a mostrar hoy. Pero pues lo primero es entender que este valor está mostrando que esta ajusta mucho más, y que esta tiene unos valores específicos que pueden diferir de lo que nosotros teníamos acá. Bueno, pero acá pues no se los voy a poder mostrar tan rápidamente, porque, bueno, de pronto sí se lo puedo mostrar si vamos al anterior dato que yo metí en la simulación. A ver, en días pasados yo había hecho el cálculo de las predicciones. Yo aquí hice otro cálculo con ese mismo modelo que teníamos de cuántos serían los infectados. Este es el mismo modelo que teníamos, pero llevaba hasta abril. Es decir, utilizo simplemente los valores que nos está dando esta regresión. Es decir, esta regresión a la curva, este ajuste a la curva nos da estos valores estimados para cada uno de los coeficientes o parámetros de esta curva exponencial. Entonces, esos valores se meten para poder digamos, estimar qué va a pasar el 19 de abril. Y entonces ahí me va a dar unos valores. Lo importante es que estos 4.314, 7645, 0.25, 0.2986 son los viejos que estuvimos el 21 de marzo. Y pues ahora si los comparamos con esto, tenemos otro tipo de valores muy diferentes, tremendamente diferentes. Entonces, estos valores tan diferentes nos permiten elaborar otras rutinas de cálculo para predicciones diferentes. Entonces, por un lado, quería comentarles sobre la situación que está ocurriendo, que hay gente que está publicando como que hay más casos, hay más casos. Pues como les he dicho otras veces, ya se puede confirmar desde hace rato que es normal tener, un momentico, hay un estudiante que está está pidiendo un link de Skype. Entonces voy a parar un momentico a ver, les voy a mostrar entonces qué les puedo dejar para que sigan viendo. Les puedo dejar la curva logística para que la sigan viendo mientras yo le mando a Yair el link de Skype. Un momento, ya voy. No, no se pudo, no. No fue posible. Bueno, listo, volvamos. Entonces, esta es la curva logística. Bien, entonces en esta curva logística podemos observar cómo cuando tratamos de ajustarlo a este tipo de curva, que de hecho es la curva normal de una pandemia, pero cuando se conoce realmente la pandemia, cuando ya se ha elaborado como que el proceso inicial a nivel de datos, es decir, ya se sabe todo lo que ocurre normalmente,
Pues la pandemia tiene un resultado, un momentico, finalmente a nivel de datos, se lo voy a mostrar por acá. Le voy a mostrar lo que pasa con Italia. Yo tengo aquí, yo ya hice una corrida de un, de un código que tengo por ahí, que viene bueno, es de un investigador internacional que pues, bueno, ahorita se lo mostraré con más detalle. Lo importante es conocer que esta es la forma de una curva logística. Entonces, esa curva logística está basada en lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, pero resulta que si nosotros vemos la curva que da como predicción, es una curva pésima a nivel de capacidades de realmente explicar los datos. Porque los datos no tienen esta forma de curva logística, no aún, porque no estamos en esa etapa. Y no se puede entonces esperar que converja. Entonces, como pueden ver aquí en la nota que aparece aquí, ninguna de estas, bueno, yo hice varios intentos de convergencia para la curva logística y no hay convergencia todavía porque pues no estamos en esa etapa. Entonces, teniendo en cuenta eso de que no hay una convergencia natural, sencilla, dentro de esta curva logística, entonces uno abandona este modelo porque no es el momento, porque no están los datos, por la razón que sea, pero puede buscar otras aproximaciones. Entonces, por ejemplo, yo hice un ajuste de curva, pero con una exponencial sencilla utilizando solamente los datos de los últimos días, que son aproximadamente desde que empieza a sentirse, tal vez, pienso yo, desde el día siguiente que se arma la cuarentena para Bogotá, desde el sábado. Entonces uno ve aquí y uno ve unos datos diferentes, entonces de pronto hay un cambio en la curva, pero es como débil lo que se puede hacer para inferir algún tipo de efecto de la medida de cuarentena en el número de infectados, ¿verdad? Es como débil la cosa, porque pues tenemos que teníamos una curva exponencial siempre y aquí estamos viendo una exponencial también que tiene muchos puntos por fuera y eso lo podemos ver en cómo está aquí ubicado en un R-square que cae a 0,93, que no es malo, pero pues digamos no es lo idóneo. Entonces resulta que hay una subida a 0,9548 interesante cuando uno intenta ajustarlo a otro tipo de curva. Es decir, los datos están más cercanos a una curva que empieza a llegar a un máximo que a una curva que apenas va a empezar el proceso exponencial. Eso nos dice algo conceptualmente, pero no permite uno empezar a agarrarse a que esta es la curva y esta es la forma de curva que nos va a darle el comportamiento. No, eso no está bien. Pero sí nos muestra que definitivamente el hecho de que sí pueda ajustarse acá mejor de lo que se ajusta a una curva con la curvatura al contrario, ya indica que realmente está ocurriendo un proceso de disminución de, del esparcido del proceso, ¿no? Del proceso de la pandemia. Entonces, pues para eso quiero mostrarles este mismo software genera también, o sea, este código genera también el caso de Colombia, ¿sí? Aquí tengo, bueno, tengo primero la gráfica, vamos a abrir primero la gráfica sencillamente de cuáles son las predicciones para Colombia, para que ustedes observen cuál es el problema cuando hay pocos datos. Como hay pocos datos y pues el modelo utilizado es un logístico fuerte, pues entonces el código sigue diciendo que sí va a haber disminución logística y esto que es un poco más sofisticado, dice, bueno, entonces sí se ajusta, pero a esta, entonces al ajustarse a esa tiene un problema. En mi opinión, esta predicción, que es de 743, si alcanzan a ver, 743 contagiados, eso es todo lo que predice este modelo con tan pocos datos. Para mí eso va a estar completamente equivocado, en mi opinión, digo yo. 743 eh, totales contagiados no me parece que es lo que va a ocurrir, que se alcanzaría según este modelo para el 5 de abril. Y bueno, ya quedaría ahí. Yo no, obviamente no estoy de acuerdo y es normal porque es un solo modelo para todos los países, lo cual va a traer ciertas problemáticas. Sin embargo, quiero mostrar que incluso en este modelo automático, un solo modelo para todos los países, fíjense que las fechas, lo que había dicho antes, las fechas donde empieza a contar, ¿verdad? El algoritmo para recopilar datos no son iguales.
este algoritmo automático hace lo mismo que yo hice manualmente y es trasladar las fechas. Aquí empieza el 15 de marzo, la inclinación, digamos, que es el primer, y aquí empieza el 1 de marzo. Muy diferente, ¿no? 15 días de traslado de fecha porque eso es necesario. Entonces, ahora veamos nuestro modelo previo para constatar que lo que habíamos hecho dentro de una ignorancia y con un modelo de juguete igual ya era posible, ya tenía sentido. Entonces nosotros decíamos que habíamos empezado acá a considerar, creo que esto es el 21, esto es el 21 para Italia. Bueno, vamos a reducirlo para que la gente pueda ver mejor, para que muchos no se acordarán. La curva azul tenía como este punto el 21 de marzo. Pero para nosotros, este punto, para Colombia, era la casilla 6 que es 24 y 24 se alcanzó. Un momento, eso lo podemos ver aquí más claramente. Cuando se alcanzó 24 personas, fue a ver si este es 9 de marzo, fue si es el 21, bueno, pues fue otro día. El caso fue que fue un día diferente. Disculpen que es que no tengo todos los días rotulados. Lo importante es ver que necesariamente es necesario el rotar la fecha, moverla, digamos, en trasladarla, porque pues lo que hay que tratar de buscar es la mejor representatividad con un modelo dado de los datos y para eso hay que escoger los datos que realmente se refieren a lo que está hablando la curva. Entonces, la curva escogida, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un respaldo y aquí tenemos como que una posibilidad de especulación respecto a que si se está reduciendo eh, la tasa, a pesar de que cada día salen, no que 97, no que 100, pues eso no es lo importante y eso quiero mostrárselos con otra gráfica diferente, que esa sí la tengo por acá, nueva que colocaron acá, que es cómo son las trayectorias de infección del coronavirus. Entonces, a ver, ¿cuál es la recta de no hay problema, de todo está perfecto? Es la recta de 10 para abajo. Es decir, doblar el número de infecciones cada 10 días es un resultado excelente, es como que todo está bajo control. Entonces ahora mismo el que pasó por ahí fue Singapur, ahora mismo como que está en la línea. Ahora, ¿cuál es la recta de seguridad? De 5 días para acá, o sea, si se duplica el número de infectados de 5 días en adelante, esto es una actualización del 26 de marzo, recuerden. Digamos que si cada 5 días se duplica el número de personas ahí, está en un proceso de diseminación de la infección relativamente seguro, según varios artículos que ustedes pueden leer por ahí. China ya está ahí, Sur Corea está ahí, Japón está ahí, Singapur está ahí. Entonces, ¿qué es lo que...? Y bueno, y otros países seguramente. Ahora, ¿cuál es el punto de inflexión entre estamos mal, es decir, estamos en peligro y estamos pues manejándolo? Los 3 días. Si se duplica cada 3 días, digamos que estamos, si se duplica un poquito más, la cifra de número de infectados se duplica un poquito más tarde que 3 días, pues entonces se está manejando, está la cosa bien. Y si se duplica en menos de 3 días, no hay todavía control de lo que está ocurriendo. Entonces fíjense que aquí está Italia, aquí está Irán, aquí está Netherlands. Entonces, como quien dice, bajo control. Y ahí mismo vemos que Suiza y cómo es, y el Reino Unido, United Kingdom, lo están teniendo justo en esa frontera del control. Ahora, si nosotros miramos el caso de Estados Unidos, podríamos argumentar que definitivamente no hay control para nada del proceso de expansión de la pandemia y tampoco en cuanto a España, por lo menos hasta el 26 de marzo. Entonces, es muy grave que se esté publicando en menos de 2 días. Eso es, mejor dicho, no hay ningún control, quién sabe hasta dónde va a llegar. Todo eso lo vamos a entender mejor no sé si todo el mundo puede ver la pantalla, me lo podría escribir, si sí la pueden ver, en este modelo que hice en GeoGebra, basándome de hecho en un modelo formativo que tiene uno de los miembros del equipo del canal Numberfield. Quise utilizar en lo posible el mismo nombre de variables para que ustedes lo puedan buscar, Numberfield, déjenme, se los escribo por acá. Todo el mundo puede ver, ¿verdad? Sí. Voy a poner Numberfield aquí. Pero esto es inglés, ¿no? Entonces si no
Entonces traté de hacerlo muy similar, pero pues no igual, porque no igual porque pues hay unas cosas que quería incorporar respecto a lo que hemos estado hablando, entonces cambié algunas vainas en las ecuaciones diferenciales y eso. Bueno, en fin, el punto es que este es el llamado modelo SIR y aquí podemos ver en S la variable susceptible de infección, en I la variable roja infected, los infectados, y los removidos de la población, digamos, por asunto de recuperación. En este modelo, y como lo puse, es por recuperación. O sea, el gris son los recuperados. Pero pues aquí iba a poner los muertos, sino que después creo que era poco claro el definir qué tenía cada uno. Entonces, en estos modelos cuasi de juguete que estamos manejando por acá, tenemos como objetivo entender ya la dinámica de la población de otra manera y no simplemente predecir el número de muertes. Pero antes de eso, vamos a hablar de las relaciones. ¿Cada cuánto se está hablando el número de infectados aquí en Colombia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene el dato? Está por todos lados, en diferentes lados. En Colombia no en tantos sitios, pero hay. ¿Alguien puede decir algo? Si alguien puede decirlo, excelente, para que podamos establecer esa referencia. Bueno, entonces, mientras me dan esa respuesta, vamos a seguir aquí con el modelo Excel aquí inicial. Es un modelo un poco ingenuo, como hemos dicho, pero pues ahí vamos. Entonces ya vamos a pasar de esto de la distribución de Poisson, vamos a volárnoslo y después hablaremos más de esto. Vuelvo y les recomiendo leer un poquito sobre los límites de la aplicación y todo ese cuento. Pero bueno, entonces tenemos un nuevo indicador que es el número de muertes después de una semana. Entonces, eso vamos a contrastarlo con los cálculos que obtendría nuestra primera estimación cuando teníamos hasta el 21 de marzo una cantidad de personas. Hicimos un ajuste, una curva y nos dio estos valores para los coeficientes A y B. Entonces, fíjense que para el 19 de abril, este modelo así exponencial genera 4.24 millones de infectados. ¿Sí? Es decir, si no hay control y no hay cambio en la exponencial que habíamos calculado, debería haber 4.24 millones de infectados el 19 de abril. Y el mínimo esperado, pues no nos sirve definitivamente en cuanto a este número, pero en esta otra estimación que hice, pues también desde un concepto, digamos, desde una aproximación ingenua, era 3.06 millones de infectados. O sea, 3 millones de infectados mínimo en Colombia, según ese modelo. ¿Sí? Entonces, hay otra estimación posible de intervalo que nos da 960.000 infectados. O sea, que si estamos hablando de 960.000 el 19 de abril, cualquier otra cifra que obtengamos en la práctica dentro de este modelo implica una mejoría. Vamos a ver qué me escribieron por ahí. No, nada, no escribieron por aquí nada. Pensé que de pronto en Skype alguien había respondido lo de cada cuánto se dobla el número de personas. Pero bueno, en fin, infectadas. Entonces, ojo, el inicial modelo que tuvimos hasta el 21 de marzo nos da mínimo por lo bajito 960.000 infectados. ¿Sí? El 19 de abril. ¿Yo creo que eso va a pasar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo pienso que nada más el miedo metido en la población ya reduce las condiciones de cómo es de expansión de la infección. Y entonces en ese orden de ideas quiero ser claro. No quiere decir que yo esté a favor del miedo, todo lo contrario. Yo siempre trato de ser optimista y darle a todo el mundo tranquilidad y ver que la cosa no es tan grave, porque me parece que vivir con miedo no vale la pena. Mejor no vivir entonces. Pero entonces es una opinión subjetiva que no tiene nada que ver con el problema. A nivel del problema, el miedo sí reduce, pues siempre reduce la infección. Entonces, ¿cuál es el tema con eso? Inclusive sin cuarentena, pienso que ese número se vería reducido. Eso no serían esos 960.000 personas infectadas el 19 de abril. Ahora, con la cuarentena, la reducción debe ser más dramática. Si nosotros tomáramos los datos de este modelo, el problema es que nos va a dar una cosa relativamente similar a lo que tenemos en la predicción de acá, del,
perdón, esa predicción no la... Esa estaba en las imágenes, perdón. En las imágenes que le presenté del software. Se lo voy a presentar directamente acá, desde una figura MATLAB. Las figuras MATLAB son dinámicas, entonces uno puede, digamos, situarse sobre el punto que le interesa y entonces a veces entregan algunos datos de eso. Entonces, por ejemplo, esta es una figura MATLAB. Bueno, aquí se puede, a ver qué datos me permite mostrarles. Bueno, parece que no están habilitadas No, no tengo habilitadas las herramientas. No, sí. Tengo el zoom in y zoom out habilitados parece, pero no andan todavía. Creo que está cargando todavía. Ahí está. Entonces en esta gráfica, MATLAB, que les había mostrado antes, estaban hablando de que la curva hacía más o menos lo mismo que la que yo les estoy presentando acá como ajuste, pero es que nada más tengo 6 datos. O sea, con 6 datos no podemos pretender que tengamos un poder de predicción y seguramente habrá otro tipo de curva mejor y cuando tengamos más datos hasta de pronto la curva logística aplica. Recordemos, la curva logística fue la que no convergió en este caso que tiene la peor. Miren este R square. Este R square, este R cuadrado, da 0.01, o sea, no sirve, no converge, no sirve para nada esta curva. Entonces puede que en algún momento nos dé, aunque sea 0.85, eso ya implicaría que sí estamos llegando a un límite. Bien, entonces vamos a volver un momentico a los principios, porque recuerden que esto es formativo, sobre todo para los estudiantes o los profesores que no tienen pues esta experticia y para las personas que nos visitan. Entonces, el momento de infección es un espectro que tiene que ver con el periodo de incubación. Es decir, en qué momento de la infección estamos en cada semana. Es una cosa que tiene que ver, eh, mejor dicho, que tiene que representarse y hablarse, tiene que definirse con relación a un espectro de posibilidades. ¿Por qué? Porque para algunas personas este es el tercer día de estar enfermos de COVID y para otras personas el segundo y para otras la semana 10 o la semana 4, porque recuerden que las detecciones no empiezan cuando empezó uno cuando se contagió, empiezan cuando se detectó, bueno, en fin. Lo otro es el asunto de las noticias que han estado saliendo. Yo le iba a mostrar un montón de cosas acá, pero creo que esto es demasiado. Nos extenderíamos demasiado si yo les muestro todo lo que les tenía pensado, pues incluso unos datos de mi ciencia y eso. Entonces, más bien, vamos a ir con lo más relevante que creo que es, bueno, esta frase: una vez tu ciudad o barrio ha confirmado la muerte por COVID-19, tu ciudad o tu pueblo o lo que sea, el virus ha probablemente estado en tu comunidad por más o menos 2 semanas. Es lo que les estoy diciendo ahora. Entonces, voy a tratar de ser rápido con esto de los links de páginas web, porque pues tengo mucha información que suministrarles y no les he mostrado el modelado del sistema bajo el modelo SEER de epidemia, que es uno de los más sencillos. Entonces, esta es una columna muy chévere pues, por ejemplo, en este caso de COVID, pero es de vida científica y análisis de datos. Esta se refiere a lo que estoy comentando allá. Esto tiene un pocotón de links y referencias. Esto es un apoyo a lo que les estoy comentando. Ah, Hay diferentes comentarios respecto al asunto de cuánto tiempo puede que haya estado el virus. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde más análisis se hace, se ha hablado de que el virus estuvo por más de semanas, por meses antes de que empezara todo este proceso. Pero entonces podemos estar más o menos seguros, teniendo en cuenta los resultados no sé si ustedes vieron, por ejemplo, en Bogotá, el número de localidades con coronavirus es pues un montón. Tenemos un montón de localidades que tienen casos confirmados de coronavirus. Eso quiere decir que antes de eso, fue hace 3 días, si no estoy mal, ya hubo el ingreso del coronavirus a sus comunidades, por lo menos desde el principio de marzo. ¿Sí? Entonces, ahora sí les voy a poner el dato de este epidemiólogo colombiano,
ahora sí la noticia, ya que hemos hablado de todo este cuento, sobre una predicción que hace este profesor de la Universidad Javeriana. Entonces, él está con un modelo epidemiológico que seguramente es un poco más complejo que este que le estoy mostrando. Por supuesto que sí, las ecuaciones diferenciales tienen que ser otra cosa y tiene que basarse en un análisis de datos mucho más detallado. Él predice que el 19 de abril va a haber 20, bueno, dice 800 muertos el 19 de abril y dice que 20.000 contagios al 6 de abril, ¿sí? Entonces, esos 6.000 contagios al 20 de abril, al 6 de abril puede ser, esos 20.000 contagios no está para nada ni por ahí lejos de los 960.000 que estamos esperando para el 19. O sea, puede pasar, sí, es posible. Recuerda que tenemos una cifra esperada aplicando el modelo como con quien dice con toda seguridad de 4.240.000 en nuestro modelo inicial. Yo pienso que no es muy probable los 800 muertos porque creo que la cifra de muertos está muy baja, está mostrando ya unos resultados de muerte no tan alta como uno esperaría. Y por otro lado, las medidas que se están tomando se están incrementando. Así que yo pienso que la curva tiene que cambiar. Él hizo esta declaración el 24 de marzo. Yo pienso que han pasado muchas cosas desde el 24 de marzo. Entonces pienso que el modelo va a estar más bien por debajo de eso. Ahora, volviendo a lo que nosotros habíamos hablado aquí en nuestras estimaciones, recuerden que nosotros hemos dicho que vamos a suponer que los primeros datos de muerte que obtuvimos y con esa población adaptada de 45 personas son reales, es decir, que la tasa de letalidad es alrededor del 2% o 2.2%, lo cual pues difiere de la que aparece en internet en todos los análisis y la oficial, que dice nuestra tasa de fatalidad es 0.5%. Eso es porque se están acumulando todos los datos y no solamente los que están en el periodo de incubación donde podría haber muertos. Sin embargo, comentario, fíjense que el crecimiento de las muertes debería ser exponencial porque, a ver, eso se los explico acá. Si yo tengo, no sé si todo el mundo puede ver este recuadro azul, pero lo que les quiero mostrar con ese recuadro es ahí, que si yo tengo que el número de infectados es AE a la menos T, por ejemplo, por decir algo, suponiendo que fuera decreciendo, es obvio, esto no es el caso. Estoy poniéndole eso como si fuéramos decreciendo, que no. Yo puse aquí E a la menos T para poder de una explicarles que una exponencial decreciente es diferente a una creciente y que pues en este caso, imagínense, es el modelo que estamos poniendo aquí en MATLAB, digamos en una de estas exponenciales, de pronto la que mejor ajustó. AE a la BX más C, no a la menos B, sino a la más B. Es decir, no sería menos T, sino más, eh, T. Recuerden que este X aquí es lo mismo que el T acá. Es decir, aquí en el eje X tenemos el tiempo y pues acá la variable independiente es el tiempo. Entonces, si los infectados son A por E a la T, por ejemplo, entonces si los muertos tienen una tasa constante, que es lo que estamos suponiendo, que es representativa, es simplemente multiplicar un número, que en este caso es 1.78%, o sea, 0.0178, por la misma función. Y el resultado de eso es que es la misma exponencial, es decir, que todas las muertes deberían tener también un comportamiento exponencial. Pero cuando nosotros miramos las muertes, es la curva que menos ajusta de todas a una exponencial, claramente. Entonces lo que les quiero mostrar es que bueno, ya que tengo todo esto listo, voy a hacer un new fit acá y con este new fit voy a utilizar los datos de las muertes y vamos a poner que las muertes estuvieran reduciéndose, ¿sí? Que no es cierto, por supuesto, ¿sí? Las muertes no se van a estar reduciendo, va a haber más muertes, por supuesto. Pero vamos a ver qué pasa y a ver si eso nos puede dar eh, alguna información respecto al sistema, ¿no? A qué también están funcionando los modelos en nuestro trabajo respecto al corona. Entonces voy a dejar dos variables y voy a ver esto qué pasa aquí.
Entonces, efectivamente, no converge. Entonces, fíjense cómo la matemática aquí pues le da una seguridad a uno de ciertas cosas. No converge. ¿M? Y otra vez tenemos un R cuadrado súper bajísimo para este reduc 0.867. Entonces, pues no recontra hiper bajo como el de acá, pero sí bajo. Entonces, no es, al ver que pero vamos a poner reduc deaths para poder comparar las dos muertes. Entonces, al ver que las dos tienen bajo nivel, pues nos damos cuenta que los datos no son suficientes, pero también nos damos cuenta que es más probable que estén subiendo las muertes que estén bajando, obviamente. Entonces, ahora miremos los datos, tal vez no están completamente bien, pero miremos los datos de las muertes, tal como fueron entregadas. Ah, eso lo tengo aquí en MATLAB. Entonces aquí tengo el vector que muestra las muertes. 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6. Esos son los datos de muertes que tenemos y con esos datos de muerte que se está construyendo. Obviamente esto es muy pobre. Ojalá tuviéramos 30 días ya donde pudiéramos observar estos datos durante una secuencia de 30 días y poder predecir de mejor manera. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que aquí les estoy mostrando es cómo observar el ajuste con un criterio crítico que tiene sentido, una argumentación que tiene lógica. Y por acá les estoy comentando que pues estas predicciones no son raras, no son extrañas. Como les digo, nuestro modelo predice 4 millones de infectados. El modelo inicial, el modelo ingenuo de los primeros días hasta el 21 de marzo, predecía 4 millones y pico de infectados para el 19 de abril. Correcto, para el 16, no sé qué tanto, un momentico, vamos a, tal vez podría, tal vez podría aquí enfrente de ustedes, no, pero me demoro ahí cambiando cada número, ¿no? Después les doy una predicción que se contraste con la que tiene aquí el, el doctor. Entonces, cerramos acá y nos vamos de una al modelo que les estaba hablando. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones diferenciales que rigen un modelo CIR epidemiológico? Que pues estamos yendo a lo más básico, lo básico, obviamente. Entonces, la derivada de S, la derivada de I, la derivada de R deben ser expresadas en términos de todo lo demás que tenemos, parámetros y variables, y nos estamos refiriendo a la población susceptible, la población infectada, la población que va a ser removida. Eh, Removida en este caso es que se ha recuperado realmente porque no metí las muertes. Aquí no metí la tasa de muertes. Entonces, D es la tasa de death, muertes. R es la tasa de recuperación, recovery. T es la tasa de transmisión, ¿sí? Entonces, es menos TSI, es menos DI y es menos RI. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a ampliarlo un poquito para que todo el mundo pueda ver. Todo el mundo puede ver, ¿verdad? Si me pueden aclarar si todo el mundo puede ver. ¿Sí? Juan José dice que un rango de 4 o 6 días. Creo que estamos entre 3 y 4 días, Juan José. Sí. Estamos entre 3 y 4 días. Sí, bien, menos de 10 días, porque estamos entre 3 y 4 días. Cada 3 4 días se duplica. O no sé si ya llegamos a 5. Igual estamos en la zona de seguridad. Dice Jorge que es 3.8. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si estamos en 3.8, estamos en la zona de manejo, estamos controlándolo. No seguros, sino estamos controlándolo, no está libre. Entonces, no, Ricardo, ayer parece que por temporada no. Bueno, listo, entonces lo que quiero decir es, ya sabemos entonces, exacto, no hemos llegado al pico. Lo que pasa es que llegar al pico no es tan relevante, que es lo que les voy a mostrar. O sea, lo importante es la tendencia previa al pico, pero sí, 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 por supuesto que hay que mirar eso del pico. Ahora lo voy a mostrar, lo que está diciendo Jorge, que no sé cuál Jorge, pero ahora ya lo voy a mostrar. Entonces, por lo pronto, ya que todo el mundo puede ver bien aquí están las ecuaciones diferenciales básicas. Este modelo muchas veces da resultados muy cercanos a la realidad, pero los resultados exactos lo dan modelos más complejos epidemiológicos con más ecuaciones y más variables. Entonces, y más parámetros, por supuesto. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es definir la derivada de los susceptibles, que es la población que puede contagiarse. La derivada de los infectados, es decir,
cómo la tasa de cambio de los infectados depende de otros parámetros y otras poblaciones. Y aquí la derivada de los que se recuperan. En este caso lo tengo modelado como recuperados y no como removidos porque aquí no tengo las muertes. No le estoy sumando las muertes. Entonces, acá S por I quiere decir que T es el coeficiente de transmisión que está directamente proporcional a cuántos son susceptibles de infectarse y cuántos de verdad están infectados, porque son los infectados los que van a provocar la infección. ¿Listo? En eso consiste este modelo que pues ya no es de juguete, es ingenuo, pero no es de juguete. Entonces, vamos a tratar de reducir todo esto, Vamos a ver las configuraciones de parámetros que yo escogí para este modelo. Entonces, ojo con esto. Nosotros habíamos hablado de flattening the curve. De esas tres curvas, ¿cuál es la curva que hay que poner plana? Díganme. Ah, Jorge Enrique, bien, perfecto. De esas tres curvas que tenemos ahí, azul, gris y roja, ¿cuál es la que hay que hacer plana según todo lo que hemos hablado estos días? A ver si está claro. ¿Cuál? Entre la azul, la roja y la gris. Si ha quedado claro lo que hemos hablado de epidemiología, de los modelos y tal, ya deberíamos saber cuál es la curva que hay que tratar de aplanar. Flattening the curve. A ver. Eso, la de infectados, que es la roja. ¿Sí? La roja es la que hay que aplanar. Listo. Entonces, para este modelo yo puse como población inicial susceptible solo el 11.7% de la población, con el único objetivo de poder mostrarles que hay unos límites del trabajo de la enfermedad, inclusive cuando no se trata. Eh, de tal manera que pudieran ver las tres curvas al mismo tiempo. Lo que pasa cuando ponía el 100% de la población era que se me embarraba completamente la visualización porque entonces una curva está en una escala que la otra no, entonces no podían ver las tres curvas al tiempo. Pero pues las conclusiones de variación de parámetros que vamos a mostrar van a ser válidas en cualquier caso, cualquier número de susceptibles. Entonces aquí hay unos comentarios sobre eso. Entonces, importantes indicadores nacionales. Eso se los voy a poner aquí con un colorcito azul. Pues el número de muertes por millón de nosotros está en 1.5 por 10 a la menos 7. Eso es bajísimo. Eso es tremendamente bajo y entonces es recontrapositivo. Pero es que ahí sí lo que acaba de decir el profesor José Enrique Taboada es muy cierto. Que nos dé así de bajísimo no quiere decir nada porque no hemos llegado ni por ahí al pico de la curva. Estamos bien lejos. Entonces no debemos animarnos por eso. ¿Por qué comento ese índice? Porque pues es el índice que realmente se compara entre países en cuanto a las muertes causadas. Es por millón de personas. Entonces si ustedes miran, este índice de Italia 136, este de España 89, incluso países que lo tienen controlado como pues el Reino Unido 9, cuando el de nosotros es menos de una millonésima, ¿sí? Entonces, por eso ahí podemos darnos cuenta qué tanto estamos empezando, más que pensar que ya lo solucionamos, más bien qué tanto estamos empezando, aquí no ha pasado nada, mejor dicho. ¿Listo? Entonces otra cosa es el número de días, esto vamos a corregir que yo había puesto 3, pero es 3.8. Se duplica cada 3.8 días. Entonces, según la otra curva que les había mostrado aquí, quiere decir que estamos acá en la región de control. Italia, Irán, Reino Unido, Netherlands. Porque recuerden que Italia sufrió su crisis antes. Es decir, en este momento está sufriendo las consecuencias de la crisis y sigue gente muriendo y muriendo y muriendo como consecuencia de la crisis, pero el proceso de expansión de la epidemia ya está en control según número de infectados cada día. El problema es que las muertes no, porque ya superaron la recta que siempre hablábamos. ¿Se acuerdan? Superaron esta recta y entonces todo lo que ellos hacen aquí y aplanar la curva y no sé qué y todo lo que están haciendo acá ya pues tiene unas consecuencias inevitables porque ya están encima, que es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, este R0 es un coeficiente que da cuenta de qué tanto se transmite la enfermedad y yo ya se los había mencionado aquí sin decirles que se llamaba R0. Entonces, aquí lo que pueden ver es en X, en el eje X,
precisamente ese R0 del que estamos hablando. Entonces, un momento, que esto está aquí como que mal. No sé por qué no me deja. A ver, un momento. Ah, ya, es que no he cerrado esto. Ya, listo. Ok. Entonces, aquí cuando tratamos de entender la infección, pues aquí tenemos la tasa de muertes en el eje y en el eje X el número de personas promedio infectados por cada persona que está, digamos, portadora del virus. Y en ese orden de ideas encontramos que el máximo mundial calculado para el COVID es 3.5. Entonces, ¿cuál es el problema? A veces no entender el significado de cada variable puede ser catastrófico. Entonces, se los voy a mostrar. Si ustedes meten 3.5 en este, pensando que la tasa de transmisión es 3.5, bueno, 3.5 personas, cometen un gran error. Tasa de transmisión quiere decir porcentaje en cierta medida y no se puede poner aquí 3.5 porque entonces hacemos un modelo falso que ni por ahí. Entonces voy a cambiar de 0.14 a 3.5 para que ustedes encuentren. Nada más yéndome aquí a 2, encuentro un modelo que no tiene nada que ver con la realidad, ¿verdad? Que es entonces, mejor dicho, todo el mundo se va a infectar y eso va a quedar en algún momento, mejor dicho, muriendo una proporción absurda de personas. Pues eso no ha pasado en ningún país. En ningún país ha muerto 1 millón de personas. ¿Sí? Eso ocurre porque la transmisión, este coeficiente de transmisión no es el R0. Y eso yo se los escribí aquí en el Excel de trabajo. Ah, pero estoy tratando de ponerlo otra vez en 0.14 y no logro. Bueno, bueno, toca aquí entonces. Un momento. Quitemos esto aquí. 0.14. Toca a mano. Listo. Bien. Entonces eso está acá. Entonces R0, por el modelo matemático que les recomiendo, SEER, se llama SEER, lo voy a dejar escrito para que todo el mundo lo tenga. SEER es el modelo, ¿sí? SEER model, ¿sí? Porque susceptibles, infectados y en recuperación o removidos. Entonces, es siempre se supone que R0 es igual a coeficiente de transmisión por la población de gente susceptible inicial dividido entre R, donde R es la recuperación o removidos. En este caso, pues yo puse recuperación, pero tal vez en nuestro modelo me tocaba poner recuperación más D, R más D, como pueden ver aquí. Este R más D creo que era lo que había que poner acá en las ecuaciones. Es lo que les estaba mostrando acá? Cómo funciona el coeficiente de recuperación, el coeficiente de deceso o de death, muertes. Y aquí cómo se ingresa el coeficiente de contagio, que aquí ya le puse transmisión T. Esta C es la misma T, la transmisión T, multiplicada también por los susceptibles. Esto es lo mismo que les había mostrado aquí eh, en GeoGebra. Esto mismo que les mostré en GeoGebra está acá puesto de una manera más clara. Esto lo escribí basado en el modelo que tengo acá, sino que luego le cambié el nombre. En vez de ponerle contagio C, le puse transmission T. ¿Sí? En vez de contagious. Bueno, en fin. El punto es que estas ecuaciones son estas mismas de acá. Creo que ya se entendieron cómo se definieron. Ahí se las dejé. Yo empiezo desde una población de 11.7% y la cantidad de infectados, vamos a ponerle aquí, le voy a mostrar cuántos infectados empecé. Empecé con 0.0002% de infectados, 2/10 de por ciento de infectados. ¿Por qué? Porque esta es la población que inicia todo el proceso. Sí, y miren, una 10 milésima de punto porcentual de la población son 40 infectados. Es decir, lo que estoy asumiendo es que al principio hubo 80 extranjeros o viajeros que ya tenían el COVID, así no tuvieran o si tuvieran enfermedad, que no me parece loco, me parece que pudo haber pasado. Porque recuerden que esto empezó 2 semanas antes del primer caso. ¿Sí? Entendámoslo así. Entonces, desde esos 80 primeros, tenemos todo este comportamiento. Entonces, ahora sí, lo que les quería explicar. Espero que todo el mundo esté viendo y esté súper claro, sobre todo los estudiantes, que son los que más necesitan este tipo de trabajo.
Todo el mundo lo puede ver, ve la pantalla tranquilamente, ¿verdad? Todo el mundo lo ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo puede ver? ¿Todo el mundo ve mi pantalla? Bueno, supongo que sí. ¿Sí están viendo la pantalla? Ok, bien. Entonces, aquí viene el tema importante. Miren lo que pasa cuando uno cambia la tasa de transmisión porque uno no se contagia, no se ve tanto con la gente. Entonces, miremos lo que pasa con la roja, ¿sí? Desaparece en cero, por supuesto. Pero incluso cuando yo tengo una tasa bien baja de infectados, miren cómo cambia esa curva tan terriblemente. Sí, entonces para eso voy a mostrar más tiempo, voy a mostrar lo que pasa más en el tiempo. Y vamos a tener que hacer zoom out, porque el cambio de la curva fue muy dramático. Miren el cambio de la curva de tener 0.09 a tener 0,14. Miren, ¿sí? Miren dónde está la curva. La curva está marcando aquí 3, ¿sí? Un pico de 3 en la semana 10, por decir algo. Suponiendo que esto fuera semana, esto no está estandarizado del todo. En la semana 10, un pico de 3. Entonces, cuando yo me reduzco a la tercera parte, vamos a suponer, en este caso sería, la tercera parte sería como 0,45, algo así. Miren cómo cambia dramáticamente la situación, ¿sí? Entonces, no vamos a irnos tan extremo, vamos a ponerle 0,8, ¿sí? 0,8. Es decir, reduciendo a menos de la mitad las interacciones que tengo, es decir, solo a menos de la mitad las interacciones, miren lo que pasa con esa curva. Entonces, espérense un momento que para eso yo creo que voy a cambiar esto para que sea más sensible. Vamos a pasarlo a 0.9 para que yo pueda manipular. No, ni siquiera vamos a pasarlo a 0.5. Eso, así sí. Entonces, miren, cuando yo estoy en 0.14, que es lo que dijimos que es lo que corresponde al máximo del coronavirus, yo tengo acá la punta, ¿verdad? Y cuando me muevo hacia acá, miren cómo cambia esa curva. Esa curva roja de infectados no solamente la estoy teniendo más abajo, o sea, el número de infectados en el pico no es tanto. No es que, uy, nuevos infectados en esa semana fueron un montón. No, no solamente pasa eso, sino que además la curva se ancha. ¿Sí lo ven? Porque este coeficiente de transmisión se redujo. Se ancha y entonces nunca hay demasiados infectados en un día, aunque el número de infectados totales haya sido el mismo. ¿Cómo podemos saber si el número de infectados totales es el mismo? Esto que estoy poniendo aquí en gris es la tasa de recuperados. Entonces toda esa gente estuvo infectada. Miren qué pasa con el gris. ¿Sí? El cambio del gris es mínimo. Es decir, el número de infectados no es mucho lo que cambia. ¿Sí? El número de infectados que se recuperan. Es casi que lo mismo, ¿verdad? Es decir, no vamos a reducir el número de infectados finales. Esto es para decir que de pronto en un año, póngame mucha atención, de pronto en un año, de todas formas vamos a tener 4 millones de infectados, ¿sí entiende? Pero lo importante no es que tengamos tanto número total de infectados. Lo importante realmente aquí es que el número de personas que tengamos infectándose o descubriéndose como nuevos casos cada semana o cada día no alcance un pico tan extremo como en el caso cuando nos ponemos a transmitir a la lata, como en este caso, ¿sí? ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un pequeño zoom, no exagerado, pero sí un pequeño zoom para poder verlo mejor. Entonces, supongamos que lo máximo que Colombia puede atender es un pico de infectados que va por el número 2, ¿sí? 2% de la población en un momento dado acumulado para el pico. Supongamos que eso es lo máximo que Colombia puede lograr haciendo todas las conversiones según el tipo de variable y todo ese cuento. Entonces, supongamos que eso es lo máximo. Entonces, si nosotros empezamos a hablar, ir a conciertos, mejor dicho, de cuánta cosa,
y entonces elevamos el t a 0.19, miren qué tan arriba estaríamos. Estaríamos pues duplicando. Entonces eso va a ocasionar que toda la gente que esté grave en este sector de personas, toda la gente que tenga antecedentes o que sea viejo, o bueno, mala suerte, lo que sea, va a recibir una atención médica paupérrima. Y entonces probablemente va a morir y va a subir la tasa de muerte y bla, bla, bla. Entonces, cuando nosotros nos vamos al nivel normal del corona, que es el 14, según calculamos ese nivel T, igual estamos encima de lo que Colombia podría, en este ejemplo de juguete, podría soportar. Y entonces va a haber más muertes de las requeridas, vamos a tener unos índices altos, bueno, en fin, y pues ya se imaginarán todo lo que viene. Pero si nosotros siquiera bajáramos a la mitad del coeficiente de transmisión, o sea, nos viéramos con la mitad de la gente, así de simple, miren lo que pasa tan dramático. Si ustedes observan, ya ni siquiera sale aquí, o sea, en esta semana no se ve el pico. Entonces, ojo, el pico nada que llega, pero definitivamente ya se ha solucionado la situación. Entonces, en número de semanas estamos hablando que el pico llega casi que 6, 7 meses después, y ese pico no es un pico, sino que todo está así normal. Y comparado con el valor de 2, que es lo que le quiero mostrar aquí, 1, 2, estamos muy por debajo y entonces la tasa de mortalidad va a reducir muchísimo porque toda esa gente que está infectada va a recibir atención oportuna. Listo, eso quería mostrarle así en a nutshell, pero primero vamos a ir aquí a 14, vamos a volvernos aquí. Y aquí es donde les quiero mostrar el problema con este modelo. Si pueden ver, los susceptibles están pasando a 0, lo cual no tiene sentido, ¿sí? No podría yo decir que los susceptibles están en 0 de ninguna forma. Eso no puede pasar, ¿sí? Entonces, esto se explica por las incompleteces del modelo. Pero bueno, en fin, lo primero que les voy a mostrar entonces es cómo esa reducción se calcula aproximadamente. Es una aproximación, este es un modelo para calcular cómo cambia un coeficiente. Sí, una cosa que se ve curiosa, pero pues se puede hacer. Para calcular ese cambio del coeficiente, podemos pensar lo que ocurre en el cálculo de personas hora, es decir, personas con las que tienes contacto en una hora. Entonces no sé si todos alcancen a ver aquí el Excel, pero aquí dice horas diarias laborales 8, ¿verdad? Promedio de personas 20. Entonces, si nosotros trabajamos todos los días, incluyendo domingo, y vemos 20 personas en entorno cerrado, cercano, en menos de 10 metros cuadrados, como pasa en LUNAT, en la sala de profesores, que si bien no las 20 personas que están ahí alrededor siempre en promedio no son siempre, no están siempre al lado tuyo, pero pues están en un ambiente cerrado y ya está demostrado que la falta de ventanas y todo eso trae como consecuencia que se multiplica la tasa de contagio. Entonces, en la UNAD, por ejemplo, que tenemos 160 por día, digamos 160 contactos o número de personas hora, y en la casa, en cambio, tenemos más horas con esas personas porque compartimos como 16 horas con cada persona. Y pero en promedio las personas con las que compartimos somos 3, las del núcleo familiar. Entonces de pasar de 160 a 48, de hecho la reducción, el factor de reducción es 3.33. O sea que no se reduciría a 7, sino a menos. ¿Listo? Sí, no, sí, claro. O sea, lo de la UNAD es cierto como para todos los sitios laborales, pues eso es una verdad científica y sí no tenemos nada que hacer. Entonces, de hecho, no se reduciría a 20 a 14, sino a 7, que ya mostramos que, perdón, no se reduciría a 7, sino a 4 puntos y pico, lo cual es, mejor dicho, repositivo. Ahora, la realidad de esto es que la reducción no es tan dramática, cambiando unas cositas acá. Por ejemplo, la gente sí va a la tienda, entonces podemos decir que el número de personas en realidad sea 4. Por ejemplo, aquí en este total hay que restarle eh, un equivalente, vamos a, ¿cómo le pondríamos ese equivalente? Por el día de descanso, vamos a restarle 2 días, para no ponerlo tan exagerado. Entonces vamos a restarle los días que no estamos en la UNAD, los profesores, por ejemplo, y entonces obtendríamos unos números cambiados. Entonces el factor de reducción por conservar cuarentena, en el peor de los casos,
Cuando estamos visitando pues a la tienda o algo así y de pronto no va la misma persona a la tienda, sino que a veces va otra persona y de pronto igual en la UNAT de pronto había personas que no estaban tantas horas ahí porque tenían investigación o no van los sábados domingos. Bueno, entonces la reducción es 1.25. Aún así, cuando la reducción es tan pequeña, apliquemos, a ver, ustedes en sus casas aplíquenme 0.14 dividido entre 1.25, ¿cuánto da? Por favor. 0.14 dividido entre 1.25, díganmelo. Díganmelo por ahí, calcúlenlo. Por favor. Nadie, nadie que lo calcule. No es tan difícil y en una calculadora sale de una. 0.14 dividido entre 1.25 para conocer cuál es el valor que debemos poner. 0.14 entre 1.25. ¿Nadie? Bueno, nadie respondió. Entonces, pues yo le digo cuánto da. Eso da 0.112. Entonces vamos a bajar a 0.11. Solo bajando a 0.11, miren lo que pasa con la curva. De hecho, ya toca el valor de 2. El valor que dijimos que estábamos tomando como referencia, ya lo cubrimos. Y miren qué diferente es tener esa curva aplanada ahí, que se parece mucho a lo que teníamos acá como referencia. Si ustedes miran, se parece muchísimo a la curva. Miren, sí, se parece mucho a la forma. ¿Mm? Y eso se logra nada más con estar en una cuarentena, de hecho no súper formal, sino relajada. Si no tuviera ese caso, es decir, si todo el mundo más o menos comparte en su trabajo con un número apreciable de gente y vive en espacios cerrados, y cuando está en cuarentena de todas formas, eh, diferentes personas están yendo a la tienda, no siempre la misma persona, es decir, como que esta semana sí fui yo siempre, pero luego otro. Bueno, aún así se aplana la curva. Recuerden cuán diferente es esto a lo que teníamos cuando hablábamos de 0.14, ¿sí? Miren que es muy diferente, no se duplica, pero sí se incrementa como un 50% el resultado del pico. ¿Mm? Y aunque no es un pico tan grave como el que aparece acá, porque en estas ilustraciones siempre hacen el peor caso. Yo no sé cómo es el de Italia, pero pudo ser muy similar. Entonces, como para mirar eso, podríamos poner una tasa de infección, pues multiplicada por no sé, podría ser 0.2, ¿sí? Ya ahí esta curva se parece más a la que estamos viendo acá, ¿sí? Bien, entonces, como último comentario, para que sepan qué tan complejos pueden ser estos modelos, resulta que la tasa de muertes ayuda a esto, miren, observen, ayuda al aplanado. O sea, irónicamente, o yo no sé si todo el mundo entienda esto, pero de hecho no es irónico, tiene todo el sentido del mundo. Entre más muertes haya, menos infectados habrá. Y pues eso es porque entre más rápido muere la gente, más fácil es que no se propague, porque los infectados quedan así. Entonces, la consecuencia, ojo, que pues las opiniones subjetivas, eso lo dejamos por fuera. Aquí estamos hablando de los hechos científicos. Pero entonces, digamos las cosas como son. Eh, Tasas de mortalidad más altas y de pronto que ocurren después de un periodo de incubación corto, dan como resultado una menor expansión de las epidemias y un mejor control de estas, siempre. Lo único malo es que un porcentaje menor de la población queda con inmunidad, que son los que ustedes ven en gris. ¿Sí? Queda menor gente, ahí sí cambia, si ustedes se dan cuenta, a medida que yo cambio esa tasa de muerte, hay menos personas recuperadas en gris, que son las personas que ya tienen pues como inmunidad hacia ese virus en este modelo que estamos haciendo, ¿correcto? Y bueno, espero que eso sea claro. La tasa de recovery la puse en 0,46 porque la verdad es que la recuperación es bastante lenta y no sé si habrá gente que durará 6 meses con el corona y nada que queda del todo bien porque pues estamos hablando de que las etapas son muchas. Puede que ya no estés en el hospital, pero todavía tengas la gripa, no sé. ¿Sí? Eso no lo tenemos claro y de todas formas la formalidad de las conversiones de las escalas de tiempo de cada parámetro y de las variables aquí no se hizo porque lo que le quería era les quería ilustrar el fenómeno, los conceptos relacionados. ¿Listo? Bien.
A ver, aquí hay, entre más muertos, menos contagio. Entonces, entre más muertos, hay más probabilidad de que se acabe la pandemia. Sí, correcto. Eso matemáticamente es cierto. Eso es cierto, pero cuando las tasas de mortalidad no se refieren a la tasa de atención hospitalaria, sino a la mortalidad raw, o sea, la mortalidad cruda de la enfermedad y sobre todo teniendo en cuenta el tiempo de incubación. Es decir, no nos sirve una enfermedad que tiene una alta tasa de mortalidad de 3 semanas, después de 3 semanas de incubación. Pues no, eso no va a ser positivo. En cambio, una enfermedad que tiene una alta tasa de mortalidad, es decir, muere mucha gente, pero a los 2 días o al día, eso es lo que tendría como consecuencia ese resultado positivo, matemáticamente hablando. Bien, bueno, listo. Entonces, aquí finalmente vamos con el final de la presentación de hoy, que como les dije, hoy era más larga de lo normal. Pues aquí vamos a volver a la agenda de lo que teníamos proyectado comentar. Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí yo no les había solucionado esta cosa que nos salió, esta duda que nos apareció en medio de las explicaciones. Measles, que había hablado antes de sarampión, chickenpox es varicela y viruela es smallpox, que eso lo encontramos en una gráfica que habíamos analizado cuando veíamos la versión vieja de esto, ¿no? Sí, que pues también tiene esta relación con relación a aquí el sarampión, que es lo que le estoy diciendo aquí, y por acá podemos ver la varicela. No mata la varicela como quien dice, pero definitivamente pues el sarampión sí sus cuestiones de cuidado. Y la viruela que está erradicada. Entonces, vuelvo y les repito que estas enfermedades que se ven tan graves, que son mucho peor que el COVID, no tienen tanta publicidad y eso porque pues se conocen más. Hay vacunas o hay tratamientos, otro tipo de cosas que ahora apenas se están desarrollando, aunque pues hay bastantes esperanzas respecto a eso en cuanto al COVID. O sea, hay muchos tratamientos que parecen ser eh, esperanzadores en el sentido de que ya le han funcionado a muchas personas, aunque no a todo el mundo. Y bueno, aquí hay unos, no les voy a mostrar esto porque ya se nos acabó el tiempo, ya es demasiado, pero hay unas páginas y sí, no sé, la que les dije de It's Okay to Be Smart, se las recomiendo en YouTube, del PhD este en biología. Él es PhD en biología molecular y celular. Sí, luego ya les precisé eso, que yo nada más le dije que era biología, pero no les dije más nada. Entonces, listo, pues ya analizamos este modelo extra. Ya les comenté cómo se genera a nivel de ecuaciones diferenciales. Es una simulación numérica que no es lo mismo que una simulación analítica, que pues no es del todo una simulación porque la parte analítica se refiere a la resolución de las ecuaciones y luego uno pone a la graficadora del programa a que haga ese proceso de simulación gráfica que pues no está relacionado con la solución, que es lo que le da el nombre de analítico. Entonces, esto es numérico porque esto que yo tengo aquí lo calcula GeoGebra tratando de entender los valores asociados a cada ecuación sin entender claramente de pronto la solución. Es decir, cuál es el valor de S, sino cómo va cambiando S. Entonces, se entiende cómo va cambiando S porque eso está bien definido y es fácil de calcular aritméticamente, digamos, entre comillas, pero no se entiende la función S. O sea, la función esta, como podría ser descrita con variables, es lo que no está presente en una solución numérica a diferencia de una analítica. Bueno, listo, eso es todo. Sí, eso era lo que les iba a comentar básicamente. Y ya pues nos alargamos bastante. Recuerden estas ecuaciones del modelo SIR. Nuestras predicciones, como ya les he dicho, todavía en cuanto a muertes no podrían decir gran cosa. Lo que sí podemos hablar es que los indicadores están muy bajos y que pues parece que ha habido una disminución por las medidas tomadas de la tasa de infección, que según nuestro indicador de duplicación 3.8,
las cosas están tomando una apariencia de control y que definitivamente no hemos llegado, estamos como por acá. Si este fuera realmente el caso de Colombia, si realmente hubiera metido datos exactos y si el modelo estuviera más completo, estamos acá, ¿sí? Estamos todavía en el momento en que subimos hacia el pico, ¿sí? Entonces, digamos que ese pico todavía puede cambiar y depende de si seguimos las directrices. Entonces, recuerden que el asunto de la pandemia en cuanto a la cuarentena tiene unas razones específicas muy claras y bueno, podemos repasarlo otra vez porque no perdemos nada con eso. Que es, primero, que es lo más importante, es no conocer nuevas personas. Inclusive si tú no tienes síntomas ni nada, no conocer nuevas personas, no entrevistarnos con ellas, no tenerlas a menos de 1 metro, porque pues eso trae más dispersión del virus potencialmente, no es seguro, ¿no? Puede que no, puede que solamente esté infectada el 10% de la población, entonces yo les había hablado de unas tasas de contagio de 0,45 y todo ese cuento, entonces no es tan grave, 0,45%, ¿no? Pero puede que no, o sea, como no lo sabemos, la herramienta es evitarlo, prevenirlo. Y en segundo lugar, que esto es importante, no, bueno, en segundo lugar, primero que todo, segundo lugar, no andar en grupo sin necesidad por la calle, porque si andas en grupo es suficiente. Es que en espacios abiertos se supone que no te contagias, pues si somos dos, tres personas en un espacio abierto. Pero si estamos hablando de cuatro o cinco, eso genera unos clusters de incluso de circulación del aire. Ahora, si alguien tiene gripa y estornuda y tose y de verdad es coronavirus, pues esos tasas de contagio son mucho mayores, entonces no es necesario cumplir tanto requerimiento y ya simplemente te llega. Ahora, lavarse las manos dentro de la casa funciona muy bien, pero sobre todo para evitar el contagio con esa persona que ya está contagiada ahí al lado tuyo, suponiendo que lo está. Pero pues seamos sinceros, si ya están dentro de la casa, ya vimos que los porcentajes de contagio suben bastante. Entonces necesariamente va a haber un incremento así estemos en cuarentena. Que todo el mundo lo tenga claro. Vamos a seguir aumentando y no de a 50 ni de a 20 ni a 80 no, estamos hablando de a 100 de a 200 es lo normal, porque estamos en estos periodos de la curva inicial, ¿verdad? En estos periodos iniciales y porque no estamos conteniendo toda la posibilidad de contagio porque no se puede, ¿sí? Además recordemos que todas las personas que tienen contacto por su trabajo con diferentes personas, todavía que no pueden cumplir la cuarentena porque no se puede y eso está legalizado, también tienen contacto a veces con algunas de las cosas que utilizamos o con nosotros mismos. Entonces, teóricamente, salir dos personas sin que no están contagiadas o que no tienen síntomas, que no tosen ni nada, dos personas juntas a caminar por la calle completamente solas, cha, 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 no tocar nada y devolverse, teóricamente no es riesgoso, ¿sí? Es decir, el porcentaje es despreciable, se supone, porque pues si ninguno tiene nada, no está escupiendo y todo ese cuento, lo que está dejando en el aire a nivel de aerosol es mínimo y como es espacio abierto y nunca va a un espacio cerrado, pues se disuelve y no pasa nada, no hay contagio. Pero siempre hay la posibilidad de que alguno o los dos sí lo lleve, ¿verdad? Y al llevarlo lo pueda contagiar porque de pronto parte de su salida queda. ¿Listo? Entonces, siempre hay una posibilidad, pero es bien pequeña. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Yo creo que ya lo alargamos bastante. 1 hora 23 es suficiente. Disculpen el alargamiento, pero es que había que comentar varias cosas. Espero que les sirva el tema de modelamiento. Voy a dejar de grabar. No sé cuánto se demorará en procesar. Muchísimas gracias a todos. Lo dejo hasta ahí y hasta pronto.